Hola, muy buenas a todos. En esta ocasión nos encontramos inaugurando otra nueva serie para el canal. En esta ocasión nos encargaremos de explicar en qué consiste el movimiento neorreaccionario, también conocido como la Ilustración Oscura. En esta ocasión nos encargaremos de establecer las bases para el resto de la serie y exploraremos el pensamiento de uno de los principales pensadores de este movimiento, el filósofo estadounidense Nick Land. Cabe aclarar antes que nada que Nick Land no es el creador de esta corriente de pensamiento, ni mucho menos. El creador de esta corriente de pensamiento es Curtis Yarvin, o también conocido como Menzies Malbrook, pero en esta ocasión nos dedicaremos a explicar principalmente a Nick Land, no tanto a Menzies Malbrook y su pensamiento, aunque de igual forma veremos parte de sus ideas. Esto es inevitable si tenemos en cuenta que Nick Land desarrolló sus ideas a partir de Malbrook. En este video estaremos usando como principal referencia el libro La Ilustración Oscura o The Dark Enlightenment de Nick Land, así como otros blogs y escritos. Puesto que el libro es bastante directo con los temas que trata, la mayor parte del tiempo simplemente estaremos citando el libro directamente, con algún otro comentario ocasional para aderezar el contenido. En la descripción del video está el link de la página de Amazon del libro para aquellos que deseen leerlo completo de forma más detallada y expandir en el contenido. Sin nada más que añadir, comenzamos. Dos claves para entender el pensamiento de Nick Land son su concepción sobre la democracia y el término ilustración oscura. Sobre la democracia, Nick Land cita a los académicos Michael Lind y Peter Thiel para ilustrar su punto. Ya no creo que la libertad y la democracia son compatibles. La animosidad hacia la democracia por libertarios y liberales clásicos es justificada. El libertarianismo de verdad es incompatible con la democracia. Muchos libertarios han puesto en claro cuál de las dos prefieren. La única pregunta que falta responder es ¿por qué alguien debería prestarle atención a los libertarios? Para los neorreaccionarios, la democracia no está solamente condenada, es la condena en sí. Salirse de ella llega a ser el imperativo más importante. La corriente subterránea que propulsa tal antipolítica es hobbesiana, una ilustración oscura coherente y carente de un entusiasmo rusiano por la expresión popular, predispuesta en todo caso a percibir a las masas políticamente, entre comillas, despiertas, como una turba clamorosa e irracional, y concibe las dinámicas de la democratización como fundamentalmente degenerativas, consolidando sistemáticamente y exacerbando los vicios privados, resentimientos y deficiencias hasta que lleguen al nivel de criminalidad colectiva y corrupción social total. El político democrático y el electorado están atados por un circuito de excitación recíproca, en el cual cada lado lleva al otro a más extremismos sin vergüenza, hasta que la única alternativa a gritar es que te coman. Donde la ilustración progresiva ve ideales políticos, la ilustración oscura ve apetitos. Acepta que el gobierno está hecho de gente y que van a comer bien, poniendo sus expectativas tan bajas como sea razonablemente posible. Busca que la civilización no llegue a una loca, ruinosa y corrupta gula. Aquí vemos uno de los puntos más característicos de los neorreaccionarios, un rechazo a la democracia como uno de los pilares más importantes. Propone el apoyo a diferentes formas de gobierno alternativas, como lo pueden ser la monarquía o un estado neocameralista. Para un neocameralista, un estado es un negocio que es dueño de un país. Un estado debe ser manejado como todo negocio grande, dividiendo la propiedad lógica en acciones negociables, con cada una rindiendo una fracción precisa de la ganancia del estado. Cada acción tiene un voto, y los accionistas eligen una junta directiva que contrata y despide jefes. Los clientes de este negocio son sus residentes. Un estado neocameralista lucrativo servirá, como cualquier negocio, a sus clientes eficientes y efectivamente. Mal gobierno equivale a mal manejo.
Esto nace del reconocimiento hobbesiano de que la soberanía no puede ser eliminada, encajada o controlada. Las utopías anarcocapitalistas no pueden nunca condensar la ciencia ficción. Los poderes divididos fluyen hacia su unión como un despedazado Terminator, y las constituciones tienen exactamente tanta autoridad real como un poder interpretativo soberano les deja tener. Entonces, por lo menos, puede ser curado de la democracia, y la manera de hacer esto es formalizarlo. El punto del neocameralismo es comprar a los stakeholders del poder soberano, no perpetuar mentiras sentimentales sobre la emancipación masiva. Hasta que la propiedad del Estado sea transferida formalmente a las manos de sus gobernantes reales, la transición neocameralista simplemente no se instanciará. El poder se mantendrá en las sombras y la farsa democrática continuará. La clase dominante debe ser identificada acertadamente. Debe ser notado inmediatamente, en contradistinción de los principios marxistas de análisis social, que esta no es la burguesía capitalista. Lógicamente no lo puede ser. El poder de las clases de las corporaciones ya está claramente formalizado en términos monetarios, así que la identificación del capital con el poder político es perfectamente redundante. Es necesario preguntar a quién le pagan los capitalistas por favores políticos, cuánto valen estos favores y cómo está distribuida la autoridad para hacer esos favores. Esto requiere, con un mínimo de irritación moral, que todo el panorama de soborno político, es decir, lobbying, sea mapeado con exactitud y que los privilegios, ya sean administrativos, legislativos, judiciales, mediáticos y académicos que son parte de estos sobornos, sean convertidos en acciones fungibles. En tanto los votantes tengan precio, no hay necesidad de excluirlos totalmente de este cálculo, aunque tengan su porción de soberanía estimada con una burla apropiada. La conclusión de este ejercicio es el mapeo de una entidad dominante que es la verdadera instancia dominante del gobierno democrático. Moldbug llama a esto la catedral. En tercera instancia, la formalización de poderes políticos permite la posibilidad de un gobierno efectivo. Una vez que el universo de corrupción democrática se ha convertido en un accionado libremente transferible en gobierno-corporación, los propietarios del Estado pueden iniciar gobernanza corporativo racional, comenzando con el apunte de un CEO. Como cualquier negocio, los intereses del Estado están ahora precisamente formalizados como la maximización del valor del accionado a largo plazo. No hay ya necesidad de que los residentes tomen interés en la política en absoluto. De hecho, hacer esto sería exhibir proclividades semicriminales. Si el gobierno corporación no da un valor aceptable a cambio de sus impuestos, entonces pueden notificar a su función de servicio al cliente y, si es necesario, llevar su negocio a otro lugar. Gobierno corporación se centraría en tener un país efectivo, eficiente, vital y limpio. No a la voz, salida libre. En la antigüedad clásica europea, la democracia era reconocida como una fase familiar de un desarrollo político cíclico, fundamentalmente decadente en naturaleza, y precedente de una caída a la tiranía. Hoy este entendimiento clásico está perdido y reemplazado por una ideología democrática global, carente totalmente en autorreflexión crítica, que es acertada no como una tesis científica creíble o siquiera como una aspiración popular espontánea, sino como un fervor religioso, de un tipo específico e históricamente identificable. Una tradición que llamo universalismo, la cual es una secta cristiana no teísta. Otros nombres para esta tradición son progresismo, multiculturalismo, liberalismo, humanismo, izquierdismo, corrección política y más.
El universalismo es la tendencia moderna dominante de la cristianidad en línea calvinista, evolucionando de la tradición puritana a través de los movimientos unitarios, trascendentalistas y progresistas. Sus ancestros también tienen similitudes distanciadas que son lo suficientemente importantes como para mencionar, pero cuya ascendencia cristiana está mejor escondida. El laicismo rusiano, el utilitarismo de Bentham, el judaísmo reformista, el positivismo comtiano, el idealismo alemán, el socialismo marxista, el existencialismo sartreano, el postmodernismo heideggeriano, etcétera, etcétera, etcétera. El universalismo, en mi opinión, es mejor descrito como un culto de misterio del poder. Es tan difícil imaginar al universalismo sin Estado como a una malaria sin el mosquito. El punto de esto es que por lo menos tiene 200 años y más probablemente como 500. Es básicamente la reforma, y caminar hacia él y denunciarlo como maligno va a funcionar tanto como demandar a Subnigurat en la corte de reclamos pequeños. El señalamiento del protestantismo y demás movimientos de tinte izquierdistas como una continuación secular del protestantismo es un fenómeno muy repetido por Nick Land en su obra. En este respecto cita las obras de Menzies Molbrook, How Dawkins Got Pwned, para apoyar su punto. Mi creencia es que el profesor Dawkins no es solo un cristiano ateo, es un ateo protestante. Y no solo es un ateo protestante, es un ateo calvinista. Y no solo es un ateo calvinista, es un ateo anglo-calvinista. En otras palabras, puede ser descrito como un ateo puritano, un ateo disentor, un ateo no conformista, un ateo evangélico, etcétera, etcétera. Esta taxonomía traza la ascendencia intelectual de Dawkins a más allá de hace 400 años, a la era de la Guerra Civil Inglesa. Excepto por el tema del ateísmo, el núcleo de Dawkins es igual del hablador, del nivelador, del digger, del quaker o del quinto monarquista, o cualquiera de las extremas variaciones de disidentes ingleses que florecieron durante el interregno cromwelliano. Francamente, estos tipos eran todos locos, fanáticos maníacos. Cualquier pensador popular inglés del siglo XVII, XVIII o XIX al que se le informe de esta tradición, o su descendiente moderno, es ahora el nuevo nombre para el cristianismo dominante del mundo. Vería esto como una señal del inminente apocalipsis. Si estás seguro de que están equivocados, estás más seguro que yo. Por suerte, Cromwell era más moderado. Las sectas extremas ultrapuritanas nunca tuvieron mucho poder durante el protectorado. Mas afortunadamente Cromwell envejeció y murió. El cromwellismo murió con él. El gobierno legal fue restaurado en Gran Bretaña, como también la Iglesia de Inglaterra, y los disidentes volvieron a ser marginales de nuevo. Francamente fue una buena despedida. Sin embargo, no puedes parar a un buen parásito. Una comunidad de puritanos llegó a América y fundó colonias teocráticas en Nueva Inglaterra. Después de sus victorias militares en la Rebelión Americana y la Guerra de Secesión, el puritanismo americano estaba encaminado hacia la dominación mundial. Sus victorias en la Primera Guerra Mundial, la Segunda y la Guerra Fría confirmaron su hegemonía global. Todo pensamiento popular legítimo hoy en día desciende de los puritanos americanos, a través de los disidentes ingleses. Dada la dominación mundial de este fuerte parásito, puede parecer extraño criticar a una figura tangencial como Dawkins, pero Molbrook selecciona su objetivo por razones exquisitamente juzgadas y estratégicas. Molbrook se identifica con el darwinismo de Dawkins, con su repudiación intelectual del teísmo abrahámico y con su compromiso con la racionalidad científica. Sin embargo, reconoce crucialmente que las facultades críticas de Dawkins se apagan abrupta y cómicamente en el punto en que parecen cortar con un compromiso a progresismo hegemónico. De esta manera, Dawkins es un indicativo poderoso. El secularismo militante es en sí variante modernizada del metameme abrahámico, de su linaje anglo-protestante y radicalmente democrático, cuya tradición específica es el antitradicionalismo. El clamoroso ateísmo de The God's Delusion representa un estratagema protectivo y
y una mejora consistente de una reforma religiosa, guiada por el espíritu de un entusiasmo progresivo que triunfa sobre el empirismo y la razón, mientras que ejemplifica a un dogmatismo irritable al igual que se encuentra en los linajes cercanos a Dios. Cambiando el tema, uno de los aspectos más hablados y conocidos de Nick Land es su aceleracionismo. Para explicar este punto haremos una pequeña comparación del pensamiento de Unabomber o Ted Kaczynski con el de Nick Land. Mientras que ambos creen en una maquinaria abstracta identificada con el capitalismo, el cual es indiferente al humano, pero que impone a éste su forma de pensar y relacionarse con el entorno y otros hombres. Se comparte una idea marxista del proceso histórico, en donde los cambios sociales no están determinados por una voluntad de la gente, y cuando lo están, suelen ser frágiles y poco duraderos. Más bien, es la tecnología y el devenir económico quien moldea la forma de vivir de las personas, ya sea su pensamiento ético, su forma de interacción social o factores biológicos incluso. El sistema moldea las habilidades naturales de una persona suprimiendo sus instintos o actividades normales y deformándolos, por ejemplo, mediante el trabajo de oficina. O sea, un ente ajeno al hombre le moldea a este mismo. Ambos creen que es imposible el reformismo o el suavizar el sistema, pues el cambio tecnológico siempre será más fuerte y los reformistas solo sirven para entorpecer un poco tal proceso ajeno a nosotros. Sin embargo, ambos dan una solución distinta. Mientras que el Unabomber dice que apenas se debilite el sistema debemos destruir todo atisbo de tecnología industrial y conocimientos tecnológicos con el fin de evitar un cambio irreversible en la esencia humana mediante la manipulación genética, Nick Land propone una tanatocracia, en la que se acepte energéticamente su premisa principal, la cual es que resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, y acelerar tales contradicciones entre el desarrollo económico-tecnológico y la esencia humana. En resumen, la cosa sería: Nick Land quiere alimentar al monstruo hasta que consecuentemente muere por inanición, mientras que Ted Kaczynski quiere destruir la causa material de tal entidad. Se propone una aceptación cínica del neoliberalismo, que resulta secretamente magnificado por su naturaleza suicida, la eliminación de lo humano y su disolución en una suerte de transhumanismo cyberpunk sin órganos. Esto es inevitable en el devenir del deseo maquínico. Esto es producto de cierta lógica supuestamente ultramaterialista, según la cual la conciencia humana no es más que un fragmento minúsculo en el proceso de muerte continua que es la historia del universo. Y tras la cancelación del sujeto llegará la destrucción de lo impersonal, lo colectivo, lo social, lo humano y el mundo como experiencia. Todo esto es inevitable. El aceleracionismo es simplemente la autoconciencia del capitalismo, que apenas ha comenzado. No hemos visto nada todavía. El mismo Nick Land cita varias ideas de Gilles Deleuze y Félix Guattari que hablan de profundizar y radicalizar la globalización y el libre comercio. Pero ¿qué vía revolucionaria? ¿Hay alguna? ¿Retirarse del mercado mundial como aconseja Samir Amin a los países del tercer mundo? ¿En una curiosa renovación de la solución fascista? ¿O bien ir en sentido contrario? Es decir, ir aún más lejos en el movimiento del mercado, de la descodificación y de la desterritorialización. No retirarse del proceso, sino ir más lejos, acelerar el proceso. Como decía Nietzsche, en verdad, en esta materia todavía no hemos visto nada. También cita ideas de Marx, pues Nick Land considera ciertas citas de Marx como aceleracionistas. Un ejemplo de esto es lo que Marx menciona en su discurso sobre el libre comercio. Pero en general, el sistema proteccionista es en nuestros días conservador, mientras que el sistema del libre cambio es destructor. Corroe las viejas nacionalidades y lleva al extremo el antagonismo entre la burguesía y el proletariado. En una palabra, el sistema de la libertad de comercio acelera la revolución social y solo en este sentido revolucionario. Yo voto, señores, a favor del libre mercado. Esto sería todo de momento, espero que les haya gustado. Si fue así, espero que compartan el video con sus amigos. Si les gusta mi contenido, suscríbanse, síganme en Twitter,
Las cosas de las que hablo en este canal por lo general son muy poco conocidas por YouTube hispano, no son muy habladas y creo que realmente merecen la pena. No olviden que esto es solo la introducción a una serie que pretende tener muchas partes. Esto que acabamos de ver es solo la superficie del pensamiento de Nick Land y otros neorreaccionarios. En los próximos videos explicaremos más a Molbuk, a la reacción heroica, que es diferente de la neorreacción, y expandiremos en muchas más cosas. Sin nada más que añadir, hasta la próxima.